eso que acabas de decir del sol, que, que tratamos de ponerlo en palabras y nos falta, no podemos usar metáforas porque el sol es demasiado único. Uy, En disculpa. general, cuando estudiamos nosotros tanto el sol como la tierra, como la luna, estas cosas macro, estas cosas que se nos escapan, inclusive cosas que están mucho más cercanas y que podemos tocar, como son los océanos, inclusive yo me animaría a decir las montañas y quizás los árboles más grandes. Ahí te estoy yendo a lo más pequeño que yo concibo como misterio. A donde voy es que cuando hablabas de la imposibilidad de describir al sol y de referirte al sol, ¿no?, es similar a lo que experimentamos cuando tratamos de hablar de la forma de la Tierra y tratar de percibirla en su totalidad. Y este empeño en que dennos el mapa de la Tierra, digan cómo es la Tierra. Ah, no es una esfera, entonces descríbanla. Bueno, es muy difícil de describir porque el concepto se hace iluso. Uno no alcanza a abarcar, o sea, está un poquito más allá del entendimiento humano poder abarcar la Tierra en su totalidad, así como está más allá del eh, entendimiento humano explicar totalmente el Sol, explicar totalmente la Luna. Y eso estamos hablando solamente de su fisicalidad. Cuando intentamos describir, desglosar la fisicalidad del sol, nos quedamos cortos en lenguaje, en conceptos, fíjate, el mismo discurso tuyo está lleno de titubeos y de como que la mente está, ahí se nota el esfuerzo en tratar de transferir una visión que estás teniendo en tu mente al vocabulario porque falta lenguaje, son cosas que están un poco más allá de nuestro discurso diario y no lo podemos ni siquiera en inglés, en tu caso, ponerlo en las palabras adecuadas, si bien seguramente en inglés te has acercado un poquito más a la explicación. Pero eso nos pasa absolutamente con todo. Y te voy a dar un concepto que a mí me interesa y me gusta y lo he explorado y lo he tocado. Más allá, esto no es proselitismo ni evangelio, pero simplemente el hecho de que no hace falta hacer la correlación Dios o creador, creador sol, pero sí, si pensamos en el sol, si pensamos que la figura central bíblica vendría a ser ese creador, justamente a ese creador estaba, se puso uno de los mandatos, uno de los mandamientos es, eh, no te harás imagen ni ninguna semejanza. O sea que no es posible plasmarlo en imagen. Fíjate lo que decías hace rato. ¿Cómo pintaría yo a la luna negra? No la puedo pintar, por lo tanto no la pinto. Porque si la pinto, si me hago la imagen, entonces la estoy reduciendo a algo que no es. Y estoy dando una falsa representación de lo que es. Estoy desglosando, estoy minimizando esa imagen macro. La estoy reduciendo a mi limitación. Y cuando la reduzco a mi limitación, estoy proyectándola de otra manera, una manera falsa, que cuando alguien enfoca su atención en mi interpretación, está enfocándose en un Dios falso y está adorando a un ídolo, o sea, está imaginando que eso tan grande a lo que nos referimos, que en el caso de lo que venías diciendo es el sol, nos queremos imaginar que el sol, cuando decimos sol y cuando pensamos en el sol, nos viene a la mente esa imagen tan reducida, que es la imagen que nos ha dado el heliocentrismo
que es simplemente ese sol de fuego típico, ridículo, ¿no? Inclusive el caricaturesco. Eso es lo que, por eso también, y por ese motivo hace mucho sentido también la prohibición de hacer imágenes. Y no solo la prohibición de hacer imágenes, porque obviamente es una mentira y reduce, al nosotros tener referentes sencillos, referentes totalmente plasmables y totalmente tangibles, como si el sol fuera una piedrita que nos encontramos afuera o el sol fuera un zapato, entonces nuestra imaginación y nuestra concepción de nosotros mismos se reduce también a ese nivel. Por eso dicen, no reduzcas lo magnífico a una imagen, no reduzcas a Dios, todo ese concepto Dios, no lo reduzcas a una imagen ni a una percepción tuya. No trates de hacer a Dios tan pequeño como el tamaño de tu imaginación. Todo eso está implícito ahí, porque en cuanto nosotros reducimos la imagen a eso, nosotros estamos reduciéndonos a nosotros mismos. Es como si, por decir una cosa, como si fuéramos en realidad habitáramos un castillo, pero nosotros al dibujar ese castillo hacemos una casita de 2 habitaciones. Y nos imaginamos entonces que nos reducimos a vivir en un departamento de 2 habitaciones, cuando en realidad es una extensión enorme que no podemos nosotros abarcar. Eso es un poco lo que pasa con tratar de definir absolutamente todo lo que constituye esta realidad que nosotros así ridículamente estamos llamando tierra plana. Si queremos nosotros definir y tocar y comprobar con láseres, o sea, con todos los experimentos que ya se han hecho, ¿no? Cuando los queremos realmente demostrar, así como si quisiéramos demostrar el sol a partir de láseres, a partir de telescopios, a partir de cosas mínimas, instrumentos de observación mínimos. No digo que no nos ayudan, que no nos acercan a la temática y no nos llevan a una reflexión, a una contemplación. Pero en última instancia, lo que podamos ver a través de láseres y a través de telescopios no va a ser nada más allá de simplemente una reflexión final, un conjunto de ideas que a veces nos remiten a la historia, a veces nos remiten a las leyendas, a veces nos remiten por ejemplo, a la Biblia y todo lo metafórico que puede haber en la Biblia, nos remiten a gráficas, a representaciones antiguas, a imaginaciones nuevas, a fotografía. O sea, hay 1000 maneras de tratar de abordarlo, pero el entendimiento en sí no es una sola cosa. No lo podemos terminar de entender. Y ese es uno de los problemas que tenemos en esta discusión de la Tierra plana, y donde, por ejemplo, se ponen muchos huevos en la canasta de Daquila, que sale a hacer experimentaciones muy importantes, ¿no? Si bien no sabemos nosotros qué fundamento tienen, no sabemos si son legítimas, dudamos del tipo, pero en teoría nosotros conocemos esos experimentos y los podríamos hacer nosotros si tuviéramos el tiempo, el dinero. Pero el pensamiento de que nosotros podemos recrear, materializar para nosotros en micro, en papel, en un video, lo que es la Tierra, lo que es el Sol, lo que es la Luna, es una idea errónea y equivocada. Nosotros mismos nos estamos reduciendo.
nuestra imaginación, al querer, por ejemplo, poder abarcarlo todo. Por eso siempre va a haber un aura de misterio en esto. Por eso el entendimiento de este plano va mucho más allá de lo que podemos demostrar. Por eso el método científico, la ciencia, ese Dios que se inventó ahora, que es se acaba de morir un profeta, que es Stephen Hawking, que Antonio lo despidió correctamente como corresponde, con todo le dedicó un video como corresponde a uno de sus héroes. Es una broma, Antonio. Pierde uno de sus profetas. Este Dios ciencia es inadecuado. La ciencia es inadecuada para abarcar la discusión. Por eso cuando la gente nos dice, pero queremos que nos demuestren científicamente que la Tierra es plana. Está bien, pero la ciencia es solo un instrumento, un mecanismo de razonamiento. Pero no, así como no podemos llegar a tocar el Sol físicamente, tampoco lo podemos tocar a través de un solo mecanismo. Es mucho más amplio que esto. Es espiritual. Por eso Antonio, cuando lo trata de describir, habla de abuelos, de tatarabuelos, de espíritus de los astros. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender y no lo podemos materializar, no lo podemos hacer tangible. Esto no son cosas, no son que en el mundo micro pasa lo mismo, pero quizás por ahí podemos nosotros tener un entendimiento de lo que es una piedra, de lo que es un árbol pequeño, de lo que es una fruta. Hay algo que podemos quizás describir un poco más de cerca, pero por supuesto que a medida que vamos pasando hacia lo micro, hacia lo microscópico, si venimos hablando de lo macroscópico, cuando nos enfocamos, por ejemplo, en algo tan sencillo como una manzana, cuando penetramos en la manzana y nos acercamos a lo micro, lo que ya no podemos ver, pero que sabemos que constituye, que es parte, porque empezamos a dividir y decimos, ¿cuál es la parte más pequeña de esta manzana que está interactuando con mi boca? ¿Qué puede llegar a ser? Y en algún momento pasamos del mordisco, de ese sabor que tenemos a manzana en la boca, pasamos a lo espiritual. Y esa transición es imposible de palpar. No hay un momento donde se acaba lo físico y donde empieza lo espiritual. Y lo mismo pasa hacia lo macro. Entonces es toda una tontería tratar de demostrar y de comprobar científicamente tanto la planitud, pero mucho menos la ridiculez de la esfericidad, que fue justamente hacer de la Tierra una esfera. Fue una imagen falsa. Se proyectó una imagen falsa de la Tierra para poder contenerla en la imaginación y para poder mirarla desde afuera y poder decir esto es, y tocarlo casi con el dedo, ¿no? Pasarle un auto enfrente, ahí como diciendo Tesla pasa por encima, Tesla eclipsa la imagen de la Tierra. Es imposible abarcar la Tierra en imágenes. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en esta discusión. Es mucho más amplia que simplemente tratar de decir el agua no curva, ya entendí todo.